Libre para liberar. Pueden sentarse. Libres para libertar. Hoy quiero hablar 2024 libres para libertar. Dígale al que está a su lado, eres libre para libertar. ¿Por qué debe de ser libre? Porque ningún cautivo liberta. Amén. Ninguno que esté cautivo puede libertar. Por eso es importante que usted sea libre. Libre en su área sentimental, en su área financiera, en su área emocional, en su área espiritual. Amén. Vuelvo a repetir, necesitamos iniciar un año libres en nuestra área emocional. Que podamos dormir, descansar, tener paz al descansar y despertar con alegría y con gozo. Estoy diciendo que hoy usted va a recibir una palabra de libertad en esa área, que siente opresión, decepción, tristeza, que usted ya a veces dice, pastor, perdí el gozo de mi salvación y necesito ser libre. En el área financiera, pastor, terminé el año como enredado y necesito ser. ¿Cuántos necesitan un milagro en esa área? Vamos a mirar a Dios operar milagros. Pastor, en mi área física, en mi área de la salud, necesito libertad. ¿Cuántos necesitan libertad en esa área? En el área sentimental, pastor, más enredado que, mejor dicho, necesito salud en mi área sentimental. Enredado en fornicación, en adulterio. Y muchos creyentes enredados necesitan ser libres. Ya no cantan, ya no adoran, el pecado los bloquea, el pecado los paraliza, el pecado los neutraliza. Hay momentos en que van bien, pero luego se dejan enredar por el diablo, sus demonios y todo el sistema que tiene plagado, infectado, lleno de maldad. Y a veces nos dejamos influenciar, impregnar. Y ahí necesitamos ser libres. En el área espiritual no sirven a Dios, tienen talentos, tienen dones, tienen habilidades, tienen muchas cosas para darle a Dios, pero no pueden servir. Enredados, ahí neutralizados por el enemigo, necesitamos ser libres. Por eso la palabra que hoy quiero darles es libres para libertar. Amén. En el pasaje de San Marcos, capítulo 5, vamos a mirar. Si pueden ir allá, San Marcos 5, es un pasaje que nos va a ayudar muchísimo, donde podemos ver la obra del reino de las tinieblas, cómo se activa, cómo los valores del reino de las tinieblas se mueven en una ciudad y la influencian, cómo la impregnan, la paran, la frenan, la dañan. Y podemos ver también cómo el reino de Dios, cuando entra en operación, liberta y es más poderoso que el reino de las tinieblas, y también tiene el poder para avanzar y establecer su reino con hombres y mujeres que han sido cautivos pero que ahora son libres. Por eso es importante que usted hoy preste atención a esta palabra, y si tiene alguna área de su vida que está ahí cautiva, hoy la haga libre en el nombre de Jesús. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas?
Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron, ¿qué tuvieron? Miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos, ¿qué pasó? Se maravillaban. Un hombre cautivo, encarcelado, pero Jesús vino a darle libertad. Cuando mira uno en el libro de Lucas capítulo 4, miramos el ministerio del Señor. Yo quiero que tengamos un paralelo ahí con lo que Dios quiere hoy. Dios quiere hacerte libre con su gran poder, con su gran poder. Dice la palabra ahí en el capítulo 4 de San Lucas 4. Dice la palabra en el versículo 16 que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para 6 cosas. Ayúdenme. Primera, darle buenas nuevas a los pobres, predicar el evangelio y la esperanza de vida eterna. Me ha enviado 2, no los oigo. ¿A qué vino Jesús? Sanar los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay hoy? Hoy eres libre en el nombre de Jesús. 3, a pregonar, no los oigo, libertad a los cautivos. Todo el que esté cautivo, el que esté en este tiempo embolatado, enredado por un demonio, por espíritus inmundos, van a ser libres en el nombre de Jesús. 4, a darle vista a quienes, a los ciegos. 5, otra vez dice, a poner en libertad a los que están exprimidos, oprimidos, deprimidos, cautivos, desanimados, tristes, acongojados, con deseos de suicidarse. 5 y 6, no los oigo, a predicar el año del jubileo, dándoles esperanza que pueden recuperar todo lo perdido en este tiempo en Cristo Jesús. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, estando fijos los ojos en él, y comenzó a decirles, ¿qué les dijo? Hoy. ¿Cómo me gusta eso? Hoy. ¿Hoy qué? Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le costó al Señor decirles, hoy se cumple esta palabra de libertad? ¿Qué le costó? Si usted cierra el texto aquí, es parecido a lo que ocurrió allí en la tierra de los Geresenos. Mire, verso 28, 4:28.
Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de gozo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué dicen amén si así no dice, hombre? No digan amén por decir amén, no. 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ¿qué? De ira. Y levantándose, lo invitaron a comer sancocho, por haber dicho que era el libertador. Lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarlo. Lo querían matar, hermano. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿No lo vieron? Ahí aparece el hombre invisible. Bien, vuelva al capítulo 5 de Marcos. Nuestro Dios no le había llegado la hora. 5. Entonces, tenemos un Jesús, tenemos un Cristo que quiere hoy sanarnos y libertarnos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No importa la crisis, puede haber crisis, pero hay Cristo para la crisis y va a traer la calma, va a traer el sosiego y la libertad a este hombre. Miremos en primer lugar qué es lo que el diablo quiere hacer siempre con un pueblo, con una ciudad o con una persona. Miramos esas intenciones malas y cómo tenemos que hoy aprender que el diablo quiere robar, matar y destruir. Mateo 10, versículo 10, antes de este texto, déjenmelo ahí, pero muéstremelo allá en la Mateo 10, 10. Juan 10, 10. Juan 10, 10. Juan 10, 10. Juan. El ladrón no viene sino para, ayúdeme, ¿para qué viene? Hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para darles, o que tengan vida, y para que la tengan, ¿cuánto? Eso es el ministerio de Satanás. Vino a robar, matar y a destruir. Cuando miramos aquí este hombre endemoniado de esta ciudad, dice la palabra que apenas vio que el Señor, sintió que el Señor llegó, el poder del Espíritu de Dios se movió cuando el Señor llegó. Y dice, y enseguida vino, versículo 2, Marcos 5, 2, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada. ¿Dónde la tenía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde dormía? ¿Dónde lo tenía durmiendo? En el cementerio. Y nadie podía ni atarlo, ni aún con cadenas. Váyase haciendo la imagen de este hombre. Lo amarraban, lo ataban varias veces. Me imagino la cantidad de hombres que usaron para amarrarlo, para ponerlo con cadenas. Me imagino cómo lo hicieron. A ver, ¿cómo creen ustedes que en ocasiones lo atraparon? ¿Cómo creen? Le hicieron la emboscada, ¿cierto? Vamos a cogerlo. Maquinaron cómo agarrarlo varias veces. Y varias veces lo amarraron con cadenas, con grillos, le hicieron todo. Pero ¿qué ocurría cuando se iban? El hombre volvía y se soltaba y era indomable este hombre. Era intratable. Era un hombre completamente desquiciado, loco. Era el loco del pueblo. ¿Cómo lo tenía el demonio? ¿Cómo lo tenía el demonio? Loco. Lo tenía durmiendo en los cementerios. Era el terror, era el miedo de la ciudad. Si alguien quería pasar por ese cementerio, ¿qué tenía que pensar cuando pasaba por ahí? ¿A qué se tenía que enfrentar? Y si había un camino más largo, ¿cuál cree usted que escogían todas las mujeres del pueblo? No les importaba las cuadras que tuvieran que andar, pero por ahí. Y de noche, ¿quién iba por ese lugar? Yo quiero que lean. Dice la palabra que tenía su morada en los sepulcros, verso 3. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos. O sea que tenía ¿qué? Mucha fuerza. O sea que los demonios dan fuerza física. Terrible, ¿no?
Me imagino cómo estaría el pelo, cómo estarían las uñas, cómo cree que era el hombre. Producía terror, terror y miedo. Y siempre, ayúdeme, versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. O sea que se escuchaba ¿qué? El aullido de un lobo por allá y todos decían, ese es el endemoniado. Lo que sí sabía el pueblo era que tenía demonios. Y lo hacía gritar, lo hacía aullar. Versículo 5. Y de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Algo más hacía. ¿Qué hacía? Se hería con piedras. Aparecía ensangrentado, aparecía machucado, aparecía herido, producía miedo. La pregunta que les hago, ¿cómo tenía el demonio este hombre? ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo con una persona? Destruirlo, robarlo, matarlo, acabarlo. Es impresionante lo que él quiere hacer, lo que el diablo quiere hacer, y mucha gente todavía no cree en el diablo. Alguien dijo, si usted no cree en el diablo, un día se lo va a encontrar de frente y le va a creer. Pero mientras ande por el mismo lado del diablo, nunca lo va a encontrar. Pero ande en contravía y verá que lo va a encontrar. Y muchos no creen, y una de las cosas que el diablo quiere es que usted y yo no creamos que él existe. Pero a veces lo que dice Efesios capítulo 6, la pasamos peleando en guerras, divisiones, pleitos, a punta de divorcio, y hay hogares llenos de violencia, con palabras soeces, y todavía, mire, no entendemos lo que dice Efesios capítulo 6. Vamos allá al versículo 12. Rápido, por favor. Mire lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ayúdenme a leer bien, porque a veces se me va a mí la vaina. Contra suegra. ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne? ¿Qué es eso? Sangre y carne. Contra ninguna persona. Usted no debe estar peleando con nadie. Me llamó un pastor en estos días, llorando. Pastor, estoy angustiado. Me decía, tengo un vecino que nos hace la vida a cuadritos. Nos critica, nos pone música, nos manda piedras. Ahorita se metió con mi esposa y me dijo, pastor, de verdad, estoy que salgo a pelear. Me dijo así. Lo llamo a usted para que me ayude. Y le dije, hermano, el único consejo que le doy es no pelee. Haga cualquier cosa, pero no vaya a pelear, porque eso es lo que busca el diablo. Que usted se agarre y le quite la autoridad. Y después de que uno ha peleado, queda uno con las manos a un día. Me agarré con mi hermano a golpes, pero eso yo no más. Yo sé que usted nunca ha peleado. Estaba en la iglesia, yo lideraba allá, no me acuerdo que eran los jóvenes, y predicaba en el barrio. Era el cristiano primero de todo el barrio. Y no sé qué le dijo mi hermano a mi esposa, pero yo no pude controlarme nunca más de ahí. Y comencé a temblar y esperaba que llegara. Y pasaron horas, hermano, de la rabia que tenía cuando llegó. Le dije, ¿usted trató a mi esposa así? Y me dijo, sí. Y saqué la mano y ¡puf! Era más grande que yo. Yo me acuerdo que yo le tuve que seguir dando, si no se me paraba y me acababa. Y dele. Y luego arranqué a correr para la casa. Cuando yo entré, mi papá sacó un cable y le dije, ¿usted qué lo toca y yo qué le doy? Mi papá. Y no me dejaba que me pegara, porque era más grandote, pero yo le pegué. Yo recuerdo que de ahí me acordé que era cristiano después. Y vaya a predicar, hermano. Quedé con una vergüenza, no sabía ni qué hacer. Bloqueado, paralizado. Y pasaron, para poder quitarme eso, meses, porque la gente no vio que gané, vio que la embarré.
Fue un problema serio y entendí que el diablo me había ganado la batalla. Lea conmigo. Porque no tenemos lucha contra, no los oigo, contra el apóstol, contra el presidente Petro, ahí dice, contra el alcalde, contra los concejales, ¿sí leen? Contra el suegro, contra el pastor, contra mi hermana, contra mi hermano. No, no es con ellos, no, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? Sobre la atmósfera de su casa, atizándote para que te agarre a pelear, para que te agarres a luchar con alguien y pierdas el gozo y pierdas la autoridad para echarlo fuera, y ponga un trono en su casa y le acabe su casa en finanzas, le acabe. Por eso, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué está pasando aquello? Y el diablo reinando en tu casa y usted peleando con el que no tiene que pelear. Más, te bloquea, no oras, no ayunas, no puedes orar, porque cuando estás agarrado no puedes orar. Una de las cosas que hace el diablo en primer lugar es bloquearte la oración y la adoración. A su nombre, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dele un aplauso al Señor. Él vino a darte libertad. Él vino a darnos libertad. Lo tenía en los sepulcros, lo tenía golpeándose. ¿Qué no le tenía? ¿Cómo lo tenía, hermano? Lo tenía vuelto nada, desprestigiado, avergonzado. Lo tenía sin la familia. ¿Creen ustedes que tenía familia? ¿Creen que tenía familia este hombre? Claro que sí. ¿No ve que cuando Dios lo sana le dice vaya a la familia y predíquele? O sea que la familia tenía un integrante de la familia tenía uno bien conocido en el pueblo, el endemoniado. Allá va el hermano del endemoniado. ¿Usted se imagina? Allá va la hermana del endemoniado de allá del sepulcro. Imagínese toda la familia, hermano, avergonzada. Bien, pero pasó algo. Vamos a mirar qué es lo que hace el Señor. Vamos a mirar la solución del problema. Y así usted y yo vamos a traer solución. Verso 6. Cuando vio, vea la clave. Cuando vio. ¿Quién vio? Cuando el endemoniado vio. ¿A quién? Cuando el diablo mira a Jesús en ti, hasta ahí le llega su reinado. Así que usted y yo tenemos que reflejar a Jesús en nuestro estilo de vida. Que cuando usted sea atacado por el diablo dice, pero yo no miro ahí a doña Carmen. A la que estoy viendo ahí al que estoy viendo es ¿a quién? A Jesús. ¿Qué fue lo que vio Nabucodonosor cuando los tres muchachos estaban en el horno de fuego? Yo veo ahí a tres, pero miro uno especial como el Hijo de Dios. Cuando usted refleja a Cristo, hermano, el diablo tiene que huir en el nombre de Jesús. Mire la solución. Tenemos que entregar nuestra vida a Jesús. Yo quiero ser libre, pastor, de Satanás en todas las obras, en las áreas de mi vida. Pastor, mis sentimientos, voy a hablar a lo estilo llanero, paloteado, mi malogrado. ¿Qué dicen los del llano? Malogrado, paloteado. Estoy hablando a lo llanero aquí, eso va a quedar ahí grabado. Paloteado, malogrado, me tiene mal. En mi área sentimental vivo triste, aburrido, acongojado, con ganas de quitarme hasta la vida. Todo me sale mal. Y puede ser que esté el diablo ahí encima dañando tu área sentimental, hermano. ¿Quieres ser libre? Debes de entregar tu vida a Cristo. Y si el diablo ve a Jesús en tu vida, vas a ser libre en tu área sentimental. Si es las finanzas,
Él quiere robarte, matarte, destruirte, arruinarte, empobrecerte, que estés debiendo en cada esquina, que estés ahí siempre, siempre mal económicamente. Y aún esclavizado por el diablo y haciéndote trabajar el doble para que no tengas tiempo para Dios. Y Dios quiere hacerte libre también ahí en el nombre de Jesús. Levante su mano derecha, diga: soy libre en el nombre de Jesús. A ver, pero diga: en el nombre de Jesús, ante el que se dobla, diga ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle el aplauso a Jesús, fuerte aplauso. Jesucristo es el Señor. Por eso, mi hermano, usted debe de entregar su vida a Jesús. Y el hombre vio, mírelo aquí, el demonio que hizo, verso 6, todos en el 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Qué hizo? Se arrodilló ante Jesús. ¿Qué muestra eso? Ayúdeme, ¿qué muestra? Poder y autoridad, dominio, gloria, aleluya. Y dice la palabra aquí: cuando lo vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz. ¿Quién está escribiendo acá? A ver, ¿quién es el que está escribiendo? No los oigo. ¿Quién escribió esto? Marcos. Se cree que Marcos, ¿no? Pero Marcos no estaba acá. El que estaba aquí era Pedro. O sea que esto lo escuchó Marcos de la boca de ¿quién? ¿Y dónde cree que lo escuchó? ¿En una prédica? ¿O Marcos fue y le preguntó? Cuéntenos, ¿cómo es eso que usted un día nos predicó? Explíquenos bien. ¿Se imagina a Pedro contando, diciendo: no, fue algo espectacular? Nosotros llegamos a la tierra de los Geresenos, llegamos allá. Y en el momento en que el Señor puso su pie en la tierra, apareció un tipo, pero el loco de la ciudad. Y se vino, hermano, tan tremendo. La gente decía que ese hombre no lo podía contener nadie. Marcos es ahí atendiendo a Pedro. Y Pedro contándole: hermano, pero la verdad, yo le tenía un miedo a este tipo. Yo me le hice por detrás al Señor. Yo no me le pegué, yo iba detrás. Yo era de los que siempre echaba adelante. Pero esta vez yo no eché adelante, hermano. Se me asustaba a cualquiera, ¿veo? Pero lo tremendo, Marcos. ¿Qué, Pedro? Lo tremendo es que cuando ese tipo venía como alma que lleva yo estaba asustado cuando ese tipo vino y ¡pum! Se postró ante el Señor. Ay, sí saqué yo pecho, hermano. Ay, sí fue que yo me le fui también. Y si el Señor es así de poderoso, yo me le... Y ahí miré, hermano, que ese hombre aullaba. Ese hombre hablaba como varios en uno solo. Y escuché que pedía. ¿Qué era lo que pedía? ¿Cómo decimos acá en el llano? ¿Pedía? No los oigo. ¿Qué era lo que pedía? Cacao. Le pedía clemencia al Señor. Estaba atormentado, el Señor lo tenía atormentado. La unción de Dios se movió. Era tan glorioso ese ambiente ahí que los demonios quedaron paralizados, quedaron asustados, clamaban atormentados, gritaban por dentro: ¿por qué nos atormentas, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sabe qué, Marcos? Ese día entendí que el Señor era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que cuando él me preguntó: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Yo levanté la mano y dije: tú eres el Mesías, el Hijo del Salvador. Tú eres el Salvador, el Hijo de Dios. Porque comprendí ese día que el reino de Dios es más poderoso y que el Señor es más poderoso. ¿Y sabe por qué estoy aquí? Le diría Marcos: ¿sabe por qué yo le sirvo al Señor? Porque es más poderoso que el diablo. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que ver a través de este texto es el poderío del reino de Dios. Y que usted está en el equipo ganador. Y que usted está en el equipo vencedor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y que nunca debes consultar brujos, demonios por allá
hechiceros y santeros, y que hoy debes de arrepentirte si algún día los ha consultado, porque has estado consultando al equipo de los demonios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto lo aprendió aquí Marcos y lo describió y lo prescribió para que hoy podamos sacar principios poderosos de que el Señor es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice la escritura, por favor, versículo 7: y clamando a gran voz dijo. Clamando, ¿a quién tenía clamando? Al endemoniado. ¿Qué clamó a gran voz? Ayúdeme, ¿qué clamó? Pero si es a gran voz, ¿cómo fue? A ver, 1, 2 y 3. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, ¿cómo le decía? Ayúdeme, ¿cómo le decía? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Él no le decía, diablito, por favor, si se deja libre ahí al muchacho. No, no, no. Sal fuera en el nombre de Jesús. No sé, aquí es donde podemos decir, si a este lo tenía así, ¿a cuántos hoy el diablo los tiene arrumados, acrisolados? Mire, hermano, usted y yo tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús. ¿Quiere ser libre? Tome autoridad. Mire al que está a su lado, dígale, tome autoridad. Tome autoridad. Tome autoridad en el nombre de Jesús. Mateo 10:10, regáleme ese versículo. Mateo 10:10, siempre lo digo y usted anótelo en su agenda. Escríbalo, hermano. Escríbalo. Para cuando el diablo quiera pegarle un susto. Ay, pastor, es que el techo se mueve y que nos jalan las patas, pastor. Y hay que hay. ¿Y usted por qué está sintiendo más al diablo que al Señor? ¿En dónde has estado en la internet? ¿Qué es lo que más le gusta a tu hija? ¿Por qué usted mismo le regaló un celular a su hija? Y ahora los demonios están ahí sobre su hija y ahora no quiere adorar ni cantar ni la iglesia. ¿Usted es el culpable, papá? Y ahora te echo fuera, Satanás. Le dije, pero si usted fue el que me trajo. Mateo 10:10. ¿Qué dice? 10:1. 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio que, ayúdenme. A ver, ¿qué son los discípulos? ¿Qué son los discípulos? Tipología iglesia. ¿Qué le da a la iglesia? Le dio autoridad. ¿Sobre quiénes? No los oigo. ¿Sobre quiénes? Sobre los espíritus inmundos. Para que les pidiera permiso. Amén. ¿Sí o no? Para que los eche fuera. ¿Cómo se echa fuera a alguien? Por favor, si es tan amable, se va así. Ese día es que he querido que se vaya y me suelte las finanzas. Que estoy debiendo. ¿Se va a ir? Échelo. Muchos de nosotros no hemos tomado autoridad. ¿Por qué tenía atormentado? A ver, el atormentador está siendo atormentado. Amén. ¿Cómo tenía atormentado al ganadero? Eso, al gereseno. Y ahora, ¿cómo Dios tiene atormentado al atormentador? ¿Y cómo lo atormenta? Porque le decía, sal fuera, espíritu inmundo. Deja libre mis finanzas. Deja libre mi salud. Deja libre mi área sentimental. Y para eso usted tiene que sacar ayunos y orar. Y si hoy estamos como estamos muchos, es porque no oramos y porque no ayunamos. Le digo, ayunemos. Mando el mensaje a 450 cuando yo mando un mensaje.
y les digo, los espero en ayuno y me entran 20. Ayer tuve a 20 orando en el ayuno. Les invito a ayunar. Si quieres ser libre, hay que ayunar. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y cristiano que no ayuna, el diablo se lo almuerza, se lo desayuna. Vean conmigo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Y 2, ¿para qué? Para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos capítulo 16 versículo 15. Marcos 16, 15. Rápido, por favor, rápido. Y le dio y le dijo, verso 14, deme el 14. Si es 14 o 15. Bien, deme el 15 ahora sí, leamos del 16 también. 15. Y le dio y le dijo, id, 15, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos. 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, no los oigo, y estas señales seguirán a los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Y estas señales seguirán a quienes. ¿Cuántos creen? ¿Qué señal te debe seguir? Estas: en mi nombre echarán fuera demonios. Levante su mano derecha, diga: en el nombre de Jesús tomo autoridad. Y si el diablo está molestando mi área emocional, sentimental, financiera, espiritual, y si me está allí haciendo daño, diga, en el nombre de Jesús, yo lo echo fuera. Se va de mí, se va de mi casa, se va de los aires que respiro, se va de mi casa, se va de mi familia. Hoy te ordeno en el nombre de Jesús, dígalo, tomo autoridad en el nombre de Jesús sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, sobre mi familia, y me declaro libre. Diga: libre, 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 libre para sanar, libre para libertar, libre, soy libre en el nombre de Jesús. Dele el aplauso a Cristo Jesús. Soy libre, libre. Y el hombre se atormentaba, el demonio se atormentaba. Note, se atormentaba porque el Señor le decía: sal fuera, te echo fuera en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, sal de ahí, déjame a este hombre libre. Y cuando le estaba diciendo así, oiga, se me vino otro texto. Lucas, deme Lucas capítulo 11. Deme Lucas capítulo 11. Quiero dejar ese texto ahí rápido, Lucas 11. Y yo quiero que, porque si me lo da el Señor es porque hay alguien aquí que necesita esto. El Señor está enseñando a orar, versículo 1. Pero algo pasa en el 14. Alguien que reciba esta palabra. Estaba Jesús echando fuera un ¿qué? ¿Sí está bien leído? ¿Qué estaba echando fuera? Un demonio que era ¿qué? ¿Qué les dice la palabra ahí? Que hay demonios que nos tienen enfermos. Que nos enfermemos porque sí, pero porque nos enfermemos porque el diablo nos enferma es otra cosa. Que los pájaros vuelen allá arriba y estén ahí, hasta uno se poposea y me tire. Uno dice: pero estoy infeliz, pero ya no puede hacer mucho. Pero que venga y se le pare acá en la cabeza y le haga, eso sí ya es cosa suya si lo deja ahí, porque con una mano así lo puede quitar. Que el diablo haga lo que quiera hacer en muchos lugares, pero que contigo se le pare en la cabeza y le destruya su hogar, es porque usted no ora y es porque usted no toma autoridad. ¿Cuántos podemos responder hoy a esta escritura de que tenemos que tomar autoridad? Tome autoridad. Si usted está debiéndole al uno, al otro, y pastor, pagué allí, pero presté aquí y abrí un hueco más grande y ahora tengo 2 huecos y sigo pagando y ahora tengo 3 huecos. Hermano, es hora de que oremos, y puede ser algo espiritual que el diablo te quiere tener arruinado y esclavo. Le invito a ayunar, le invito a orar, le invito a meterte con Dios en el Espíritu, y te aseguro que Dios va a hacer un milagro. Dije que Dios va a hacer un milagro.
Pero ¿quién más puede orar por usted que usted mismo? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, ¿qué le pasó al mudo? ¿Qué le pasó al mudo? ¿Qué pasa? ¿Será que también puede tener algo sobre tu área emocional? ¿Será que también puede atar tu área sentimental? ¿Y qué nos falta? Mire la palabra clave. Mire la palabra clave. ¿Cuál es? Pero ¿qué nos pasa a veces cuando perdemos como la autoridad y nos bloquea el enemigo? Porque pecamos, porque mentimos, hacemos trampa, hacemos algo y ¡pum! Nos bloquea. El pecado tiene eso. Pero la palabra de Dios dice: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Jesús, a nuestro Señor. Y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Si usted quiere seguir en pecado, es cosa suya, porque la sangre de Cristo ya te perdonó. Amén. Pero hay algo que hace el diablo que te hace caer, te hace pecar y después te culpa. Y te señala y te dice: ¿usted qué va a ir a orar? Vea que usted está en pecado. Vea que usted hizo, Dios me perdonó, ya Dios me limpió. Sí, pero mire, ¿usted qué va a poder? Y a veces se pone hasta a hablar con el diablo. Yo conozco hermanos que ponen a hablar con el diablo y el diablo es el padre de la mentira. Y están ahí hablando, ¿verdad, Sata? Sí, usted está en la mala, pero venga, Sata. Y ahí se pone a hablar con el diablo. Dije que somos libres en el nombre de Jesús. Lea conmigo y terminemos ahí de leer Marcos capítulo 5 y sigamos viendo cómo el poder de Dios es superior al reino de las tinieblas. En este pasaje ya estamos viendo del versículo 6 cómo el reino de Dios es más poderoso. En primer lugar, miramos la condición en las que nos deja el reino de las tinieblas. Pero aquí yo quiero que vea a partir del versículo 6, cómo el reino de Dios es más poderoso que el reino de las tinieblas. Ahí, versículo 7 dice: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Por qué le dice el Señor cómo te llamas? ¿Era que él no sabía? Él sabía. Lo hizo para todos los chismosos que estaban ahí, para que creyeran, porque él sabía con quién se estaba metiendo, pero la gente no. Y en ese momento que le responde el endemoniado, y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Qué podemos decir? Si hay algo que a mí me impresiona, una legión equivale a 2,000 a 6,000 soldados en aquel tiempo. Digamos que tenía 4,000 demonios este hombre, por eso rompía lo que fuera. La pregunta que yo le hago al texto es: ¿de dónde sacó tantos demonios para hacer un dulce este tipo? ¿Dónde se metió? Porque dice la palabra que el uno llama al otro, el otro llama al otro. Cuando usted sigue en pecado, el uno llama al otro y resultó endemoniado hasta el cuello. ¿De dónde, en dónde se metió? Si no había Facebook, si no había Instagram, ¿en dónde se metió para tener tantos demonios? Si no había TikTok, no había, ¿qué más? Lo que le gusta a unos hermanos de otra iglesia, Netflix, no había pornografía. ¿Dónde levantó tantos demonios? Pero estaba endemoniado hasta el cuello. Y dice la palabra: y le rogaban. ¿Qué hacían los demonios? Le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué no se querían de ir y salir y irse de esa región? Porque son territoriales. Hay demonios que
pululan y fluyen y dominan y quieren tener el control en lugares, en ciudades, en familias, en territorios. Y esto es lo que tenemos que discernir nosotros: qué plaga de demonios está pululando en mi familia o en mi atmósfera donde yo estoy, donde yo trabajo, en el escenario donde yo vivo o donde yo trabajo. ¿Qué es? Adulterio. Mi vecina adúltera, aquella consigue otro y otro y otro y más y más. Y entonces yo tengo que revisar que hay un espíritu de adulterio. Hermano, tome autoridad, o si no usted resulta en adulterio. Tomemos autoridad hoy, o resultamos impregnados, influenciados por el diablo. Y este lugar, esta ciudad, este territorio estaba influenciado por demonios. Vamos a mirar cómo los demonios afectan socialmente una ciudad y la hace parecerse a los demonios. Por eso, donde hay demonios que influyen a la gente al adulterio, habrá adulterio. Donde hay corrupción, corrupción. Y ellos son de corrompidos, entonces traen la corrupción. Y la gente se deja manipular por la influencia diabólica y hacia lo que quieren los demonios. Ponen los valores y los valores los toma la ciudad y van con los valores del reino de las tinieblas. Y ahí es donde entra la iglesia para hacer libre una ciudad o hacer libre una familia. La pregunta: ¿qué valores son los que tú tienes y los que tú sigues y los que más amas? Versículo 10. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de ¿qué? De cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, porque los demonios, ¿qué dijeron? Primero muertos que endemoniados. Eso dijo un hermano jocosamente. Pero yo creo esto, que esto es lo que el diablo quiere, que no se la rebajó ni a los marranos: matarlos. Muchos juegan con el diablo: eso es puro cuento, el pastor, eso de que ponerse un arete y estar uno lleno de cosas y ahí con el diablo y estar ahí con Satanás y jugar con el diablo. Mire, hermano, el diablo te quiere matar. Te quiere matar. Cuando uno mira al rey, ¿se acuerdan de Daniel? Dígame la verdad. Daniel fue echado al foso de los leones. ¿Para qué? Para que durmiera con el león al lado, ¿cierto? Para matarlo. Y el diablo tiene un ministerio: robar, matar y destruir. Y lo que el diablo quiere hacer hoy con nosotros es matarnos. Así que tenemos que aprender a tomar autoridad. Tenemos que aprender a discernir lo que está ocurriendo en el aire que respiro en mi casa o en mi familia o en la ciudad donde estoy o en el barrio en que estoy. Necesito revisar que Él me quiere llevar al adulterio con una mujer. Tengo que discernir hacia dónde me quiere llevar, a meter en un problema y me quiere meter en la cárcel. Tengo que aprender a tomar, a mirar y a discernir y a tomar buenas decisiones. O si no, me embolata y me daña. Y por más cristiano que soy, termino neutralizado por él. No juegue con el diablo te quiere matar. Es tiempo de arrepentirnos y decirle al Señor: perdona mis pecados. Y no juegue con la candela. Versículo 11, 12, ya, 13. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo de ellos los espíritus entraron en los cerdos, los cuales eran como ¿cuántos? 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, aquí viene una de las resonancias más fuertes que quiero dejar. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús. Ayúdenme, versículo 15. ¿Vienen a qué? Hagamos paralelo entre el pueblo y el endemoniado. Ayúdeme.
¿Qué hizo el endemoniado cuando Jesús bajó de la barca? Vino, el endemoniado vino ¿a quién? No los oigo. ¿Vino a quién? Vino a Jesús. Ahora, el pueblo, ¿qué está haciendo? Viniendo a Jesús. Dice, y vinieron. Ayúdeme. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, ¿cómo más? Vestido, ¿y cómo más? Y en su juicio cabal. ¿Y qué tuvieron? Gozo y alegría y felicidad. ¿Cuántos dicen amén? No tuvieron miedo. Note tan raro, ¿no? ¿Por qué el endemoniado le tuvo miedo a Jesús y por qué el pueblo le tuvo miedo a Jesús? ¿Quién me dice? A ver, a ver. Te veo, aponte. Porque el pueblo también estaba. Ahora sí saben de dónde salieron todos los demonios, ¿no? El pueblo estaba endemoniado y reaccionó igual que los demonios. Por eso, cuando escúcheme en esto. Principio, cuando los valores los pone el diablo y sus demonios, el pueblo lo imita. El pueblo imita los demonios que están influenciando. Si es corrupción, si es homosexualismo, si es robos, si es homicidios, si son atracos, si son pleitos, si son celos, contiendas, divisiones, adulterio, fornicación, mentiras, trampa, engaño, muertes, asesinatos, violencia. Si ellos están moviendo eso, manipulando, el pueblo se mueve hacia allá. Por eso, cuando queremos cortar eso y cortar la maldición, tenemos que orar. Cuando oramos, paramos. Cuando oramos, paralizamos al diablo, paralizamos los demonios. Si la iglesia se pone a orar, paraliza eso. Si tú te pones a orar, paraliza eso en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hacemos cuando paralizamos eso? A ver, ayúdenme. Cuando paralizamos eso, lo que establecemos es reino de Dios. Y comienza amor, gozo, paz, paciencia, bondad, a perdonarse, a amarse. Oiga, ¿por qué peleaba? Oiga, ¿por qué aquello? Y Dios comienza a bendecir, a prosperar, porque donde está la presencia de Dios y donde está el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, no los oigo. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y usted dice, soy espíritu, huele a Dios, huele a paz. Yo en esta casa que hay una propuesta para un negocio y se abren puertas espirituales en negocios. La suegra se va y le deja la casa y dice, hijo, yo no puedo más, yo voy a pelear contigo. Sentí una fuerza sobrenatural y he pensado y he decidido, de las 200 casas que tengo, dejarte 10 y ayudarte, hijo. Y uno, bueno, abuelita, bueno, suegrita. Y el carro también, coja la camioneta y coja otra más allá y váyase y disfrute la vida, vaya a Cartagena. Y ¿a qué horas todo esto? Dios se mueve de manera sobrenatural. El patrón cambia, le suben el sueldo. No estoy hablando de cosas extrañas, estoy hablando de lo que cuando Dios se mueve. La casa de Obed-edom, Marta Méndez, ¿qué le pasó a la casa de Obed-edom? No las oigo. ¿Qué los oigo? ¿Qué le pasó a la casa de Obed-edom? Fue bendecida. Porque donde está el Espíritu, ¿qué hay? Pero revisemos si hay algo ahí que toca tomar autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que deben de ayunar más? No los oigo. Bueno, los espero este viernes en vigilia virtual, los que puedan, y el sábado en ayuno aquí presencial. Pero los que están lejos, ¿me puedo conectar, pastor? Anote el número. Yo me voy, estoy en estos días, he estado en un quebranto de salud, pero no puedo aflojar de orar, no aflojo entonces menos en oración.
Viernes 8 de la noche los espero. 3, anótenlo, anote el número. El número le mando el link a su celular. Puede estar en Portugal. A veces yo estoy orando y digo, el hermano de Portugal, el hermano de Francia, el hermano de Inglaterra. No hay ninguno todavía conectado, pero por fe allá, el hermano de Francia. Dios lo bendiga. La hermana apenas dice, yo no estoy en Francia, estoy en Cumará. Pero creo que Dios lo puede alcanzar con una oración. Viernes 8. 311-20-84-151. Anote el número y vamos a orar hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar hasta que caiga gloria. Y si usted dice, necesito que me ayude a orar, pastor, necesito que me ayude a orar, que necesito que mi marido cambie, que no me pegue, no me lastime, no me hiera más con sus palabras violentas, que siempre está ahí haciéndome daño, está ahí, esas palabras de mi mamá, de mi papá, de mi abuelo, de mi tío. Quiero que me ayude. Ore y verá cómo Dios te libera, cómo el Espíritu Santo entra y te da libertad y los demonios tienen que huir. He entendido esto, que los demonios no resisten a un adorador. Dije que los demonios no resisten la adoración, no resisten a Jesús, no resisten. Y pastor, ¿cómo está diciendo? Cuando usted comienza a adorar y a cantar, va subiendo su nivel y Dios va descendiendo. Cuando se encuentra mi espíritu con el Espíritu Santo así en gloria, en poder, y Jesús se mueve, los demonios dicen y salen. ¿Ustedes creen que son bobos? Nunca. Ellos son inteligentes. Y dice la Biblia esto en claridad. Dice que el reino de las tinieblas está unido y el reino de Dios es unido. Y ellos nunca están en división. Y la iglesia a veces sí. ¿Qué hacen los demonios cuando ven a un cristiano que está jugando al mundo, entrando a discotecas, pecando allá y yendo a la iglesia, escuchando los 50 de Joselito y escuchando también aquí a Jesús Adrián? El diablo le va a dar una pela. Y en segundo lugar, Dios te vomita, porque la palabra de Dios dice, fríos o calientes, porque tibios los vomito. Y el diablo dice, este nunca me va a ser fiel, siempre va a estar allá y acá, allá y acá. Y dice, demonio, démosle una muenda a este. Y por eso es que te endemonia, te golpea, te aflige, porque tenemos que ser de un solo bando y ser fieles y leales y llenos del Espíritu Santo. Dígame a eso. Dígale al que está a su lado, sé fiel hasta la muerte. Todo eso lo estoy sacando de textos. Estoy hablando de Marcos 11. El reino de las tinieblas nunca está dividido, porque el Señor dice, casa dividida contra sí misma no prospera. Y si Satanás está dividido, hace tiempo que su reino estaría destruido. Y el reino de Dios no está dividido. Los ángeles están unidos, los demonios están unidos, pero la iglesia a veces está dividida. Terminemos. Dejemos este principio acá que les estoy dejando. La actividad diabólica en la región de los Gerasenos está, la actividad diabólica está en los hombres. Lo que hizo el demonio, lo hizo la gente. El demonio, el endemoniado vino, tuvo temor y quería control y lo echaron de la región. El pueblo de Gadara estaba haciendo lo mismo con la actividad diabólica, hizo lo mismo. Míreme bien, vino a Jesús, le tuvo miedo, le dijeron que se fuera del territorio y lo echaron. Idéntico, porque los demonios estaban también en ellos. Por eso pasa algo, hermano. Quiero que comprenda. Los demonios a veces sobre una ciudad traen música sensual, televisión sensual, corrupción social, desorden sexual, brujería, robos, atracos, suicidios, homicidios, adulterios, peleas. Todo eso lo trae Satanás y sus demonios. Pero en este caso, Jesús descubre los valores del diablo. Descubre los valores del diablo y en ese momento los echa fuera. Mírenme en esto, lo que quiero dejarles. Hubo un momento en que el apóstol Pedro le dijo a Jesús, estaba el Señor diciéndole, me es necesario ir a la cruz, ir a Jerusalén y morir por todos. Me es necesario que vaya allá, me van a tomar las autoridades y me van a matar. Pedro de una vez le dice, Señor,
No, ni lo pienses. Usted no debe bajar a Jerusalén. No lo hagas. En el momento en que Pedro, escúcheme bien, con su bondad, con su amor por Jesús, fue engañado por el mismo diablo, porque se salió de las escrituras y el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Muchas veces el diablo toma tu bondad y te engaña, porque no es con bondad, es con su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y hay gente engañada por el diablo siendo sincera. En pocas palabras, hay gente sinceramente engañada por el diablo, porque está fuera de la palabra. Y el Señor lo descubrió. Mire que cuando miró a Pedro, la bondad de Pedro, dijo: estos son los, mire lo que dijo Jesús. Cuando mira a Pedro que está actuando así, dice: son los valores del diablo. Y en el momento le dice: apártate de mí, Satanás, porque pone la mirada en los hombres, en este mundo, y no en las cosas de ¿quién? De Dios. Y en el momento lo echa fuera. Pedro estaba religiosamente equivocado y perseguía a la iglesia y mataba y estaba destruyendo, hasta que se encontró con la verdad, que es Cristo. Muchas veces hasta la misma Biblia la usa el diablo para engañar al pueblo. Hitler tenía un versículo clave para toda su maldad. ¿Sabe cuál era la clave de Hitler? Hitler decía: la Biblia dice y Jesús dice que el pueblo judío es el pueblo del diablo y hay que acabarlo. Y dice la Biblia en Juan 10, dice en Juan 6, dice la Biblia: ustedes son hijos del diablo. Y ese versículo lo toma Hitler y lo hace verdad para todo el pueblo de Alemania. Y por eso es que mataron a más de 6 millones de cristianos, con una mentira camuflada, una verdad camuflada en una mentira, o una mentira camuflada en una gran verdad. ¿Qué quiero decirle, hermano? Cuidémonos hoy de las mentiras del diablo y de esto que les quiero dejar aquí. Jesús descubre los valores del diablo cuando Pedro lo aconseja con intereses diabólicos. La actividad del reino de Dios también se sienta en una ciudad, en un pueblo, en una familia, y Dios quiere libertar a todas las familias. Encontremos en esta mañana, en esta palabra, la verdad. Tenemos que establecer el reino de Dios donde el reino de las tinieblas está. ¿Cuántos dicen amén a eso? En segundo lugar, el hombre, cuando quiso montarse a la barca y decirle: Señor, llévame, le dijo el Señor: no, mamá, no, papito, quiero decirte algo. Tú eres el hombre que vas a quedar en este lugar predicando la palabra. ¿Por qué les dejé una palabra al comienzo? ¿Libres para qué? ¿Libres para qué? Para libertar. ¿Sabe por qué Dios quiere hacerte libre? Para que liberes a otros. ¿Cuánto le costó al Señor libertar al endemoniado gadareno? Descender del cielo y luego ir a donde está este hombre. La pregunta: este hombre endemoniado, ¿con quién lo puede comparar hoy en día? ¿Será que hoy hay una persona tan endemoniada en los indigentes como este? ¿Sabe qué? Para mí este es uno de los peores hombres que pueda existir, que fue liberado. Y era un pastor. Como la mujer samaritana era misionera, este era un pastor. Y quedó predicando en todo Decápolis. Mire el versículo, el último versículo. Deme el último versículo, del versículo 19. Ahí, capítulo 5, versículo 19, si está conmigo en Marcos. Y Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. Ve a tu casa. ¿Usted se imagina a este hombre bien vestido llegando a predicarles? ¿Se imagina si tenía hijos? ¿Se imagina si tenía hermanos? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20, si me regala el 20, por favor, el 20. Y se fue, ayúdenme a leer. Y comenzó a ¿qué? A publicar en Decápolis. Decápolis es de 10 ciudades evangelizadas y predicadas. ¿Por quién? Por el pastor
Geraseno, que fue libre de 5,000, 4,000 demonios. Por eso, hermano, no suelte a su hermano o a la oveja negra de su casa. Es que es terrible. Es que Dios puede hacer de ese personaje un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No suelte a su tío, no suelte a su abuelo, no suelte a ese hijo que se fue a las drogas, que está en la cárcel, que está allá. El que estaba en Gadara durmiendo en los sepulcros era un hombre de Dios, que el diablo lo tenía cautivo y que usted y yo somos hoy la tipología de Jesús para ir a libertarlo en su nombre. No los oigo, hermanos. Dele un aplauso a Jesús si de verdad entendió esta palabra. Y todos se maravillaban. Oír a este hombre predicar, ¿cómo hubiera sido, no? De hermoso. Y me dejó encima. Recuerdo que quise acabarlo, pero era tanta la unción y el poder de mi Señor que me tocó pedirle clemencia. Y lo más lindo fue cuando me hizo libre. Qué bonito tener testimonios de cómo nos hizo libres en las finanzas, libres en lo sentimental. Eso lo va a hacer a partir de hoy usted. Ustedes son libres para dar testimonios de las maravillas que Dios hará a partir de Dios en sus vidas. Quiero dejarles con esta palabra, de esta idea teológica. La autoridad de Jesús y su poder domina sobre los poderes del mal y hace de los liberados agentes de su reino. Repito, la autoridad de Jesús sobre el poder, óigame bien, con su poder domina sobre los poderes del mal y hace de los liberados agentes de su reino.